Este tercer apartado va a estar dedicado al análisis de lo que llamamos cara o macizo facial del paciente. Tengan en cuenta de que lo visto hasta ahora está dividido en bóveda craneana, senos paranasales y ahora nos vamos a dedicar a analizar el macizo facial del paciente. Y queda pendiente para el año que viene desarrollar las proyecciones que nos permiten estudiar el oído del paciente. Schuller 1, Schuller 2, Chaucer el próximo año. Para el desarrollo de la proyección de macizo facial frente, ustedes se van a dar cuenta de que la posición del paciente y de las indicaciones son similares a las que mencionamos en su momento en la proyección de mento-nasoplaca, con algunas sutilezas, pero básicamente el requerimiento en cuanto a la posición del paciente es bastante similar. Los chasis que podemos llegar a estar utilizando o receptores de imágenes son de tamaño 24×30 o 18×24. Tengan en cuenta de que ambos van a estar puestos de manera longitudinal y van a depender del tamaño o de la configuración de la cabeza del paciente. Vamos a estar trabajando con rejilla antidifusora, por ende vamos a estar trabajando con el Potterbuki, ya sea de mesa o Potterbuki mural. Y por ende, cuando trabajamos con el Potterbuki, vamos a necesitar, antes de posicionar al paciente, que la línea longitudinal del colimador coincida con la línea media de la mesa o del Potter mural. Esa es la regla fundamental antes de posicionar al paciente. Obviamente necesitamos prepararlo. Bontrash propone retirar todos los objetos metálicos, si bien lo propone Bontrash, pero necesitamos sí o sí de que eso suceda para que nos salgan todas las imágenes de los elementos radiopacos sobre la anatomía del paciente. Tengan en cuenta de que estos elementos absorben la radiación, no dejan pasar el haz de radiación y obviamente van a salir dibujadas esas densidades en la imagen radiológica. ¿Cómo vamos a posicionar la región anatómica? Si bien nosotros podemos trabajar con el paciente en bipedestación o en decúbito prono, vamos a necesitar de alguna manera, en primera instancia, a la hora de posicionarlo, centrar el plano medio sagital de la cabeza y del cuerpo con la línea media de la mesa o del Potter mural. Recuerden que la incidencia es postero-anterior. El haz de rayos X va a ingresar de atrás hacia adelante. Bontrash lo propone como proyección parieto-acanteal para huesos faciales. Tengan en cuenta de que en su momento mencionamos esta proyección parieto-acanteal para senos paranasales, valga la redundancia. Ahora estamos estudiando, vamos a estudiar el macizo facial. Ahora bien, necesitamos, habiendo hecho coincidir el plano medio sagital del paciente con la línea media de la mesa o del Potter mural, necesitamos que el paciente apoye el mentón y la nariz sobre la línea media de la mesa. Posteriormente, el paciente va a despegar la nariz de manera tal que la línea mento-mental quede perpendicular al receptor de imagen. Esto significa de que va a tener que separar la nariz del plano de apoyo de manera tal que la línea órbito-meatal forme un ángulo de 37 grados con el plano de la mesa o del Potter mural. De esta manera nosotros podemos posicionar de manera correcta la cabeza del paciente. Tengan en cuenta que esta línea mento-meatal es la que une el conducto auditivo externo con la sínfisis mentoniana. Recuerden esa información fundamental. Y la boca del paciente va a estar cerrada. ¿Por qué necesitamos que separe la nariz y deje la línea órbito-meatal a 37 grados? Recuerden que era la condición fundamental que tenía que suceder para que los peñascos se proyecten debajo de los senos maxilares. Pero ahora tengan en cuenta de que en esta posición el paciente va a tener la boca cerrada. Y obviamente necesitamos posicionar la cabeza de manera tal de que no se encuentre rotada ni inclinada. Recuerden que íbamos a estar utilizando las diferentes líneas y planos para evitar que suceda eso.
En cuanto a la incidencia del haz, necesitamos que sea perpendicular al receptor de imagen, emergiendo a la altura de la cantión, esa espina nasal anterior. ¿Cómo vamos a estar centrando el receptor de imagen? Ya sea 24×30 o 18×24, vamos a hacer coincidir la línea transversal del colimador con el punto medio del borde lateral del receptor de imagen. Y la distancia foco-película es de 1 metro. Colimamos de manera tal de que el haz quede circunscripto para que incluya el macizo facial del paciente, pero que no exceda los márgenes de los bordes del chasis radiográfico. Y en cuanto a la respiración, el paciente va a permanecer en apnea. Particularmente estas radiografías se piden para confirmar o descartar fracturas, tipo estallido, trípode o fracturas de Lefort, según clasificación de Lefort. Tengan en cuenta de que la fractura por trípode es una fractura que se produce particularmente próximo a los pómulos del paciente, que involucra el hueso malar del paciente, en el cual hay una fractura del reborde orbitario externo, una fractura en el borde orbitario inferior, y fractura de la arcada cigomática. Por eso se le llama en trípode. Y después las fracturas de Lefort son diferentes trazos de fracturas que van pasando por 3 tipos de líneas o 3 tipos de márgenes dentro del macizo facial. Eso lo vamos a estar desarrollando en UDI 2. Pero por lo pronto este es el posicionamiento correcto, el macizo facial del paciente siempre en disposición de frente. Presten atención de que es una posición similar a la de mento-nasoplaca, con la diferencia de que la boca del paciente va a estar cerrada. En cuanto a la imagen resultante, nosotros vamos a estar viendo todo el macizo facial del paciente, ya sea arco cigomático, hueso cigomático o malar, el hueso maxilar superior con sus cavidades neumatizadas, tanto derecha como izquierda, tabique nasal, los huesos propios de la nariz. Vemos maxilar inferior, ahí van a estar viendo en flechas negras el borde superior de los peñascos que se encuentra por debajo de los senos maxilares, condición fundamental. Y van a notar de que la boca del paciente está cerrada. Fíjense de que ahí proponen como una posición de Waters, pero la verdad es que estamos mezclando conceptos que en la práctica diaria no se utilizan. En la práctica diaria, en la vida profesional, la posición de Waters es exclusiva para estudiar senos maxilares con el paciente en posición de pie. Tengan en cuenta de que tenemos que advertir todas las estructuras anatómicas que se alcanzan a observar. En mayor o menor medida, todo lo que se observa en esta proyección, nosotros necesitamos de alguna manera poder validarlo con el estudio de la anatomía normal del paciente. Es la regla sine qua non para yo poder interpretar la imagen radiológica. Y el par radiológico que complementa a la proyección de macizo facial frente es el macizo facial perfil o cara de perfil. Tengan en cuenta de que Bondrage lo propone como posición lateral, ya sea derecha o izquierda, de los huesos faciales. Y si tenemos que utilizar el posicionamiento, es similar a la proyección de senos paranasales de perfil, que también se pueden hacer este macizo facial con el paciente en bipedestación o en decúbito prono, o semiprono, por así decirlo. El chasis que vamos a estar utilizando es un 18×24 longitudinal y vamos a estar trabajando con la rejilla antidifusora. Por ende, necesitamos, antes de posicionar al paciente, centrar la línea longitudinal del colimador con la línea media o de la mesa o del póter mural, dependiendo de cómo trabajemos, si con el paciente de pie o en decúbito prono. En cuanto a la posición anatómica de la cabeza o precisamente de este macizo facial, necesitamos en primera instancia que el paciente apoye el lado afectado sobre la mesa o el póter mural. Entonces, de alguna manera, el plano medio coronal del paciente va a terminar en disposición oblicua, ya sea porque se va lateralizando ayudándose de la flexión del miembro inferior y del miembro superior del lado contralateral al afectado,
si es que se trabaja en decúbito prono, o con la rotación o oblicuidad del plano medio coronal si es que trabajamos en bipedestación. Lo que es necesario es que el paciente apoye el área de interés. ¿Cuál va a ser el área de interés? El área que haya sufrido el impacto, porque recuerden de que esta proyección es en primera instancia solicitada para confirmar o descartar posibles trazos de fractura, productos de un traumatismo facial. Ahora bien, necesitamos posicionar la cabeza del paciente con una perspectiva lateral estricta, verdadera. Nos valemos de los planos medio sagital, que tiene que estar paralelo al plano de apoyo, medio sagital de la cabeza, valga la redundancia, y la línea interpupilar perpendicular al plano de apoyo. A su vez podemos sumar el plano medio coronal del paciente, que va a estar perpendicular a el plano de la mesa o del póter mural. Si nosotros mencionamos, o por lo menos tratamos de comprender qué es lo que dice Bontrasch, luego del posicionamiento del paciente, dice: palpar la protuberancia occipital externa en la parte posterior y el nación o glabela en la parte anterior, para asegurar de que estos dos puntos se hallan equidistantes del tablero de la mesa. ¿Qué significa? Que tenemos que palpar, valga la redundancia, la parte posterior, precisamente la protuberancia occipital externa, y el punto nación del paciente, porque nos dice que tenemos que asegurarnos de que ambos se encuentran equidistantes al tablero de la mesa. ¿Qué significa? Que la la protuberancia occipital externa se encuentra a igual distancia que el punto nación de la línea media de la mesa o de la línea longitudinal del colimador. Eso significa que lo vamos a estar centrando de manera correcta. Ahora bien, ya habíamos analizado cómo tenía que estar el plano medio sagital, cómo tenía que estar la línea interpupilar y el plano medio coronal. Ahora nos queda analizar cómo se posiciona la línea infraórbito-meatal. Si ustedes analizan otra bibliografía, va a tomar como referencia la línea órbito-meatal, pero Bontrasch decide utilizar la línea infraórbito-meatal. Tiene que quedar perpendicular al borde lateral del receptor de imagen o de la mesa radiográfica. De esa manera el paciente puede flexionar un poco el mentón o bajar un poco el mentón para que esa línea quede perpendicular al borde lateral de la mesa. ¿Por qué les menciono borde lateral de la mesa? Porque es el más próximo al macizo facial del paciente, a la cara del paciente. En cuanto a la incidencia del haz, va a ser perpendicular al receptor de imagen y dice que deben centrar el rayo central al zigoma, o sea que vendría a ser próximo al pómulo del paciente. De igual manera proponen en un punto medio de camino entre el canto externo y el meato auditivo externo. Eso es como información para hilar un poco más fino. Tenemos que centrar el receptor de imagen con la línea transversal del colimador, haciendo coincidir, valga la redundancia, la proyección de esa línea transversal con el punto medio del borde lateral del chasis. Y la distancia foco-película es de 1 metro. Recuerden que para la colimación tenemos que abarcar el área que corresponde al macizo facial del paciente sin excedernos de los márgenes del contorno del receptor de imagen. Bontrasch propone colimar en todos los lados hasta 2,5 centímetros de los huesos de la cara. Tengan en cuenta de que nosotros no vamos a estar midiendo centímetro por centímetro. Con asegurarnos de no abarcar por demás los márgenes del receptor de imagen, ya va a ser más que suficiente. Y en cuanto a la técnica de respiración, el paciente debe suspender la respiración al momento de realizar el disparo. Tengan en cuenta de que en esta proyección nosotros vamos a estar observando todos los huesos que configuran el macizo facial del paciente en posición de perfil. En la interpretación de la imagen, ustedes van a notar de que las estructuras anatómicas se terminan repitiendo, o por lo menos vemos las mismas estructuras anatómicas que cuando analizamos la proyección de senos paranasales en una vista de perfil.
techos de las órbitas que corresponden en la porción horizontal del seno frontal, senos frontales, vemos cornetes inferiores, el paladar duro, vemos el cuerpo del maxilar inferior, la rama ascendente, recuerden el gonion, vemos el conducto auditivo externo, los cóndilos del maxilar inferior, silla turca con las diferentes o los diferentes procesos que la van a estar configurando. Tengan en cuenta de que hay muchas estructuras que se repiten a la hora de tener que analizar la proyección de senos maxilares, de senos paranasales vistos de perfil. Tengan en cuenta de que si bien las estructuras que estoy observando son las mismas, la finalidad de la proyección son diferentes. En una pretende analizar o ponderar la trama ósea del paciente y en la otra pretende ponderar todo proceso patológico que se esté gestando dentro de los senos paranasales del paciente. Otra de las proyecciones características que permiten analizarse a través del posicionamiento similar de la proyección parieto-acantial es para observar las órbitas del paciente. Volvemos a utilizar un chasis 18×24, longitudinal o sea vertical, con la parrilla antidifusora o rejilla antidifusora. Precisamente si es móvil es el Potter mural o Potter Buki, que puede ser el de mesa o el del pie. Potter mural es el que se encuentra cuando trabajamos con el paciente de pie. Obviamente en cuanto a la preparación del paciente necesitamos retirar todo objeto metálico, recuerden que es la regla general para todas las proyecciones radiológicas. Tengan en cuenta de que cuando trabajamos con una rejilla móvil necesitamos en primera instancia y antes de posicionar al paciente hacer coincidir la línea longitudinal del colimador con la línea media del Potter mural o de la mesa si es que vamos a trabajar con el paciente en este caso de cúbito ventral. En cuanto a la posición de la región anatómica, necesitamos que el paciente apoye el mentón y la nariz sobre la línea media de la mesa o del Potter mural, que Bondrage lo menciona como Buki vertical. Al apoyar la nariz y el mentón, estamos ayudando a que la línea órbito-meatal se encuentre aproximadamente a un ángulo de 55 grados con respecto del receptor de imagen. Tengan en cuenta de que es una incidencia póstero-anterior, o sea que el paciente le va a dar la espalda al tubo de rayos X. A otra de las líneas a las cuales necesitamos prestarle atención es a la que Bondrage llama línea labio-meatal. Es la línea que une el contorno de los labios con el meato auditivo externo. Y obviamente necesitamos constatar de que no haya rotación ni inclinación de la cabeza del paciente a través de la utilización de la línea interpupilar, que en este caso, para que no haya rotación o inclinación, necesitamos que la línea interpupilar esté paralela al plano de apoyo y el plano medio sagital se encuentre perpendicular al plano de apoyo. A su vez, esta línea interpupilar tiene que estar perpendicular al borde lateral de la mesa. Con esas indicaciones nos aseguramos de que la cabeza del paciente no experimente ni rotación ni inclinación. En cuanto a la incidencia del haz, obviamente va a ser en posición o disposición perpendicular y va a estar emergiendo a la altura del acantión del paciente. Tengan en cuenta de que como yo posiciono al paciente, no puedo observar de frente el acantión, me voy a estar guiando con la línea transversal del colimador. Si ustedes prestan atención, vemos al paciente posicionado en decúbito ventral, apoyando el mentón y la nariz, de manera tal que la línea labio-meatal quede perpendicular al plano de apoyo y la línea órbito-meatal a 55 grados con respecto del plano de apoyo. Bondrage dice que sea con respecto al receptor de imagen, pero el plano de apoyo, que vendría a ser la mesa, y el receptor de imagen es el mismo, están paralelos al piso. En cuanto a la incidencia del haz, recuerden de que iba a ser perpendicular emergiendo a la altura del acantión. La distancia focopelicular era de 1 metro
y al receptor de imagen lo volvemos a centrar siguiendo la línea transversal del colimador. Esa línea tiene que coincidir con el punto medio del borde lateral del chasis. Fíjense que en la imagen nos muestran la bandeja portachasis, el receptor de imagen con el punto medio de ese chasis coincidiendo con la proyección de la línea transversal del colimador. A la hora de tener que colimar, obviamente propone colimar a 2 centímetros de los huesos de la cara. ¿Qué significa 2 centímetros y medio? 2 centímetros y medio para arriba, 2 centímetros y medio para abajo del punto de incidencia del haz. Lo cual por ahí puede llegar a ser bastante inespecífico porque va a estar sujeto al tamaño de la contextura física del paciente. Por ende, si es un paciente robusto o que tiene un tamaño mayor al promedio, obviamente voy a estar cortando estructuras, o por lo menos corro el riesgo de que las estructuras terminen cortadas y tenga que repetir la imagen. Con que nos aseguremos de que los márgenes del campo de exposición no excedan los bordes del receptor de imagen, va a ser más que suficiente. En la imagen resultante, nosotros vamos a observar las mismas estructuras que en su momento mencionamos y analizamos en la proyección de macizo facial frente, de senos de mento nasoplaca, pero hay una sutileza. Nosotros, para poder advertir si estamos frente a una imagen de órbita de macizo facial frente o de mento nasoplaca en posición de Waters, necesito tomar como referencia diferentes estructuras. Tengamos en cuenta de que el peñasco, el borde superior de la porción petrosa, me va a poder determinar frente a qué estructura o frente a qué proyección estoy. Tengamos en cuenta de que en la proyección de órbita, el borde superior de los peñascos va a quedar dentro de los senos maxilares. En la proyección de macizo facial, el borde superior de los peñascos queda por debajo de los senos maxilares. Ahora bien, la proyección mento-nasoplaca también nos exige de que los bordes superiores de los peñascos queden debajo de los senos maxilares. Ahí ya tenemos dos puntos de referencia que se van relacionando, que van siendo coincidentes. En la proyección de macizo facial y de mento nasoplaca, ese peñasco tiene que quedar por debajo de los senos maxilares. Ahora bien, hay una diferencia fundamental. La proyección de macizo facial frente, el paciente queda con la boca cerrada. Y en la proyección de mento nasoplaca, el paciente va a tener la boca abierta para poder mostrar dentro de la cavidad bucal la proyección del seno esfenoidal. Fíjense cómo analizando esos tres factores, ese factor fundamental que vendría a ser el borde superior de los peñascos y la apertura de la boca, me permite determinar qué proyección estoy observando. Si los peñascos se encuentran dentro de los senos maxilares, estoy frente a una proyección de órbita. Si los peñascos se encuentran debajo de los senos maxilares, puede ser macizo facial frente o mento nasoplaca. Pero ahora bien, en macizo facial frente la boca del paciente va a estar cerrada y en mento nasoplaca la boca del paciente va a estar abierta. Fíjense cómo es la dinámica de interpretación de cada una de las imágenes. Obviamente, si a mí me piden una proyección de mento nasoplaca y los bordes superiores de los peñascos quedaron dentro de los senos maxilares, esa proyección no tiene finalidad diagnóstica, porque pretenden estudiar senos maxilares, pero yo los estoy tapando con los peñascos porque quedaron proyectados en medio de esos senos maxilares. En cuanto a la visualización de imagen, vemos los distintos rebordes de las órbitas, ya sea el segmento del hueso frontal, las apófisis orbitarias externas del hueso frontal, reborde orbitario externo, reborde infraorbitario, senos maxilares, tabique nasal del paciente, borde superior de los peñascos.
Tengan en cuenta de que vamos a estar viendo también el hueso cigomático o malar. Tengan en cuenta de que nosotros podemos observar senos frontales. Son todas esas estructuras que van a ir apareciendo en una proyección porque se encuentran dentro del campo de exposición. Pero tengan en cuenta de que en esta radiografía se necesita evaluar o es solicitada para evaluar las órbitas del paciente, ya sea por posibles fracturas o por posibles cuerpos. Otra de las proyecciones que podemos realizar es la que nos permite estudiar o analizar el agujero óptico o ambos agujeros ópticos del paciente. Bonnetradge lo propone como una proyección parieto-orbitaria oblicua de orificios ópticos. Y más abajo ustedes van a leer que Bonnetradge nos cuenta lo siguiente, que es el método de Riss, que es la posición de aterrizaje sobre 3 puntos. ¿Por qué? Porque Bonnetradge propone de que el paciente apoye o termine apoyando la punta de la nariz, el pómulo y el mentón. Eso van a ser los 3 puntos. Si ustedes comparan con otra bibliografía, van a utilizar otra diferencia, otra dinámica de posicionamiento que también utiliza 3 puntos, pero permite o pide que se apoye la nariz, el pómulo y el borde superior de la órbita. Tengan en cuenta de que también es un posicionamiento de aterrizaje en 3 puntos y va a cambiar la posición en la cual se va a estar proyectando el agujero óptico. Ahora bien, ¿qué chasis vamos a estar utilizando? Un chasis 18×24 puesto de manera transversal, si es que vamos a estar utilizando ese mismo chasis para observar los 2 agujeros ópticos. Y vamos a estar trabajando con la rejilla antidifusora móvil, o sea que el Potter Bucky. Tengan en cuenta de que son proyecciones que se hacen bilateralmente, o sea que se estudia el lado derecho y el lado izquierdo. Obviamente necesitamos partir por la regla general de que antes de posicionar al paciente tenemos que centrar la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del Potter mural. Tengan en cuenta de que podemos trabajar con el paciente en bipedestación o en decúbito. Si es en decúbito puede ser decúbito supino o decúbito prono. Lo más recomendable es trabajar con el en decúbito prono, dado de que nos va a permitir de mejor manera posicionar la cabeza del paciente. Ahora bien, necesitamos acomodar o posicionar la cabeza del paciente. En primera instancia necesitamos que el plano medio sagital del paciente o de la cabeza, estando en decúbito prono, quede perpendicular al receptor de imagen o plano de apoyo. De manera tal que la línea que une el conducto auditivo externo con la espina nasal anterior quede perpendicular al plano de apoyo. Obviamente, el paciente va a necesitar experimentar una rotación de la cabeza hacia el lado a radiografiar de 37 grados, de manera tal que el pómulo, el mentón y la punta de la nariz queden apoyados sobre la línea media de la mesa. ¿Cuál es la incidencia correcta del haz? Obviamente va a ser perpendicular en el centro de la órbita del paciente. Obviamente, nosotros no podemos observar la órbita del paciente. Necesitamos que esta incidencia, que sea posterior o anterior, emerja sobre la órbita del paciente. Obviamente, nosotros ya habíamos centrado la línea longitudinal del colimador y lo posicionamos al paciente de esta manera. O sea que el haz, la línea longitudinal, se va a proyectar sobre la bóveda craneana en su segmento posterior. Y ahora bien, tenemos como segundo punto de referencia la línea transversal del colimador. Si nosotros observamos la imagen, esa línea transversal del colimador está emergiendo a la altura de la comisura palpebral interna de la órbita que estamos estudiando. Entonces, utilizamos esa estrategia para hacer incidir de manera correcta el haz de rayos X. Obviamente, necesitamos posteriormente centrar el receptor de imagen. Si ustedes prestan atención, la línea transversal del colimador
coincide con el punto medio del receptor de imagen. Ahora bien, Bontrages propone con respecto a la colimación poder utilizar un margen de 10 centímetros de cada lado para circunscribir el haz de manera tal que nos muestre solamente el área afectada o el área que estamos estudiando, que en este caso vendría a ser el agujero óptico, con el reborde de la órbita y todas las estructuras que se encuentren dentro de ese campo de exposición. En cuanto a la respiración, necesitamos que el paciente permanezca en apnea para, de alguna manera, evitar que las vías respiratorias queden con una radiolucidez excesiva, y obviamente los haces de rayos X, cuando hay un tránsito de aire importante, atraviesan sin ningún tipo de densidad, entonces en la imagen radiológica se puede observar con una mayor radiolucidez. En cuanto a la visualización de imagen, tengan en cuenta de que estas radiografías que estamos observando corresponden a un posicionamiento realizado con un restrictor del haz de contorno circular. Tengan en cuenta que puede haber sido realizado con un cono o un cilindro. No se hicieron con colimadores de apertura variable que tienen campos de exposiciones cuadrados o rectangulares. ¿Qué es lo más importante analizar en esta proyección? El conducto óptico, el orificio óptico. Eso es lo fundamental para poder observarlo. Y tengan en cuenta de que en estas proyecciones ese agujero óptico, si dividimos la órbita en cuatro cuadrantes, supero-interno, supero-externo, infero-interno e infero-externo, el agujero óptico se va a estar proyectando sobre el cuadrante infero-externo. Y después vamos a estar viendo los márgenes orbitarios, sea superior, externo e inferior, senos frontales, senos maxilares. Puede llegar a ser de que se visualice la hendidura esfenoidal, dependiendo de si apoya la nariz, el pómulo y el mentón, o si apoya la nariz, el pómulo y el reborde orbitario superior. Pero lo más importante para observar es el agujero óptico, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Para continuar con el análisis de las proyecciones que están incluidas dentro de la cara o macizo facial del paciente, hay una particularmente que se llama articulación temporomandibular, ATM. Tengan en cuenta de que Bontrages lo propone como una proyección axilolateral de ATM con el método de Schuller, que es el método por el cual se alcanza a observar de mejor manera esta proyección de ATM. Tengan en cuenta de que Bontrages propone otra proyección que va a estar variando en la angulación del haz de sentido caudal. En este caso vamos a estar utilizando 25-30 grados de angulación. Ya vamos a ahondar en ese aspecto. Recuerden de que se realizan proyecciones en comparativo y dependiendo de la indicación médica, lo más probable es que se necesite hacer con boca cerrada y boca abierta por la dinámica y movimiento que experimenta el cóndilo maxilar a la hora de encontrarse la boca abierta o la boca cerrada. Los chasis que vamos a estar utilizando son 18 x 24, puestos de manera vertical o longitudinal, y vamos a estar trabajando sí o sí con el Potter Bookie. Por ende, antes de posicionar al paciente necesitamos centrar la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del Potter mural. ¿Por qué aclaro Potter Bookie de mesa o Potter mural? Porque podemos hacerlo con el paciente en decúbito o en bipedestación. Tengan en cuenta de que la cabeza del paciente se va a encontrar lateralizada, porque vamos a estudiar ATM del lado derecho y ATM del lado izquierdo, siempre en comparativo. Ahora bien, para comenzar, necesitamos de alguna manera dejar la cabeza del paciente desprovista de cualquier tipo de objeto que pueda llegar a generar densidad, ya sea de un plástico denso o cualquier objeto metálico. No solamente cabeza, sino que el cuello también. ¿Cómo vamos a posicionar la cabeza del paciente? Necesitamos que quede en una posición de perfil estricta. Recuerden que necesitábamos de alguna manera valernos de
los planos, tanto plano medio sagital de la cabeza del paciente, que tiene que estar paralelo al plano de apoyo, la línea interpupilar tiene que estar perpendicular al plano de apoyo y el plano medio coronal de la cabeza del paciente tiene que estar perpendicular al plano de apoyo. Tengan en cuenta de que acabo de decir que el plano medio coronal tiene que estar perpendicular al plano de apoyo, haciendo referencia al plano medio coronal de la cabeza del paciente. Porque si trabajamos con el paciente en una posición de cúbito semiprono, en la cual el tronco del paciente va a estar en una disposición oblicua, el plano medio coronal del tronco no va a estar perpendicular al plano de apoyo. Vale esa aclaración. Ahora bien, necesitamos que la línea orbitomeatal se encuentre perpendicular al borde lateral de la mesa o del chasis radiográfico. Una vez que nosotros posicionamos la cabeza del paciente, ahora necesitamos orientar el haz de rayos X, que va a ir con una angulación de entre 25 y 30 grados. Tengan ese margen de angulación, 25-30 grados, en sentido caudal. O sea que el haz de rayos X va a ir orientado y apuntando desde la cabeza hacia los pies. ¿Dónde va a estar incidiendo el haz central? Recuerden de que la línea longitudinal del colimador ya la habíamos centrado con la línea media de la mesa. Por ende, necesitamos que esa línea pase a la altura de 1,5 centímetros aproximadamente por delante del conducto auditivo externo. La línea longitudinal, cuando yo posiciono al paciente con la cabeza lateral, esa línea longitudinal tiene que pasar menos de 1,5 centímetros por delante del conducto auditivo externo. Pero ahora bien, necesito valerme de la línea transversal que va a estar cruzando a la línea longitudinal. Esa línea transversal o el punto de intersección entre la longitudinal y la transversal tienen que pasar unos 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Con el pasaje de la línea longitudinal y de la línea transversal ya puedo establecer cuál es el punto de incidencia y que, siguiendo ese punto de intersección y la angulación de entre 25 y 30 grados, el haz de rayos X va a estar emergiendo por la articulación temporomandibular del lado que el paciente está apoyando. Tengan en cuenta esa información, esa relevancia. Nosotros estamos radiografiando la articulación temporomandibular del lado que el paciente está apoyando, ya sea el derecho o el izquierdo. Ahora bien, necesitamos centrar el haz de rayos X con la articulación temporomandibular proyectada. ¿Cómo me voy a estar guiando? A través de la línea transversal del colimador. Hago coincidir el punto medio del borde lateral del chasis con la línea transversal del colimador. Y la distancia foco-película es de 1 metro. En cuanto a la colimación, bueno, Bontrash propone una colimación de 10 centímetros cuadrados aproximadamente para ampliar el campo de exposición. En cuanto a la respiración, el paciente tiene que permanecer en apnea al momento de realizar esta proyección. Tengan en cuenta de que, según la prescripción médica, se puede hacer con boca abierta, boca cerrada, mordiendo. Tengan en cuenta de que podemos hacer la proyección de ATM derecha, posicionamos el paciente con la boca cerrada, hacemos la proyección, luego retiramos ese chasis radiográfico, colocamos otro, le pedimos al paciente que abra la boca sin mover la cabeza, abre la boca, hacemos otra proyección, podemos retirar el chasis y colocamos otros y hacemos otra proyección con el paciente ejerciendo fuerza para morder, el paciente mordiendo, y hacemos otra proyección dándole siempre en cada instancia la indicación de que no respire y siempre corroborando de que no se haya movido. Ese procedimiento viene bajo la prescripción médica de condilografía, que consiste en hacer proyecciones de ATM con la boca cerrada, con la boca abierta y con la maniobra de mordedura, mordiendo, ejerciendo presión en la arcada dentaria superior e inferior.
Esa es la condilografía. Recuerden, estas proyecciones se hacen en comparativo, lado derecho, lado izquierdo, boca abierta, boca cerrada en primera instancia, y si es condilografía, a esas dos incidencias de boca abierta, boca cerrada, se agrega la de maniobra de morder. Tengan en cuenta que vamos a estar observando cómo se comporta la articulación temporomandibular en esas tres instancias, con la boca abierta, boca cerrada y con el proceso de mordedura. En la interpretación de esta imagen, el punto o las estructuras de relevancia es la articulación temporomandibular y las partes implícitas, que vendría a ser la cavidad articular del hueso temporal, los cóndilos o el cóndilo maxilar. Tengan en cuenta de que dependiendo de si es la proyección de boca cerrada o boca abierta, el cóndilo se puede encontrar dentro o alojado dentro de la cavidad articular o por delante de la misma. Recuerden de que cuando el paciente abre la boca, ese cóndilo maxilar se proyecta hacia adelante. Tengan en cuenta de que esta proyección nos va a estar dando imágenes con el cóndilo dentro de la cavidad articular del hueso temporal y con el cóndilo por delante de la cavidad articular. Para continuar con el desarrollo de las proyecciones y siguiendo un hilo conductor, ya que veníamos mencionando el cóndilo del maxilar inferior o de la mandíbula, existen proyecciones que están orientadas para estudiar precisamente el maxilar inferior. En este caso vamos a desarrollar la proyección de maxilar inferior frente y que von Trach lo propone como proyección póstero-anterior o póstero-anterior axial de la mandíbula. Tengan en cuenta de que el nombre correcto de la proyección es maxilar inferior frente y es el que va a venir especificado en la orden médica. El chasis que vamos a estar utilizando es un 18×24 en disposición de vertical. Tengan en cuenta de que depende de la contextura física del paciente y vamos a estar trabajando con la rejilla móvil, el Potter Bookie. Por ende necesitamos en primera instancia hacer coincidir la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del Potter mural. El paciente va a estar en bipedestación o en decúbito ventral. Tengan en cuenta de que la incidencia es póstero-anterior, o sea que el paciente le da la espalda al tubo de rayos X. ¿Cómo vamos a estar posicionando la región anatómica? El paciente va a tener que apoyar la frente y la nariz sobre el plano de apoyo, ya sea en el Potter mural o la mesa radiográfica. Obviamente va a estar apoyando la frente y la nariz sobre la línea media del plano de apoyo, de la mesa o del Potter mural. Esto nos asegura de que el plano medio sagital esté centrado en el medio del plano de apoyo. Ahora bien, tenemos que lograr de que la línea órbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo. Obviamente el paciente se puede valer con el apoyo de las dos manos para no experimentar tanto dolor y de alguna manera para que le sea mucho más fácil y práctico poder realizar la posición. Apoya frente y nariz, corroborando de que la línea órbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo, plano medio sagital perpendicular a la línea media de la mesa o el plano de apoyo, valga la redundancia. Esto nos asegura de que no hay una rotación de la cabeza. Y necesitamos ahora centrar el haz de rayos X. Tengan en cuenta de que vamos a estar analizando el maxilar inferior. Von Trach propone dos estrategias: la proyección póstero-anterior propiamente dicha y una proyección axial. Cuando hacemos la proyección póstero-anterior propiamente dicha, la incidencia del haz es perpendicular, emergiendo a la altura del acantión. En cambio, cuando el haz de rayos X es póstero-anterior opcional, necesitamos una angulación de 20 a 25 grados caudocefálica, o sea que sea una angulación craneal, saliendo a la altura del acantión. Por eso necesitamos que
de alguna manera el paciente se encuentre bien posicionado para poder de alguna manera realizar la proyección sin que él se mueva y que de alguna manera termine colaborando con este posicionamiento. Algo que tengo que remarcar, les había dicho de que en la proyección postero-anterior iba a ser perpendicular saliendo a la altura del acantión, pero en realidad el punto de emergencia del acantión es para la incidencia axial. Cuando es una incidencia postero-anterior va a emerger perpendicular, pero tomando como referencia la unión entre los labios. Obviamente necesitamos de alguna manera poder percibir cuál es la unión de los labios para que el punto de incidencia sea el correcto. Valga la redundancia, nos valemos con la proyección de la línea transversal del colimador para establecer cuál es la altura precisa de emergencia del haz. En cuanto a la colimación, necesitamos circunscribir el haz sobre el área que queremos radiografiar, que en este caso es el maxilar inferior, sin cortar las estructuras anatómicas y sin superar los márgenes del receptor de imagen. En cuanto a la dinámica de respiración, el paciente tiene que suspender la respiración en el momento de realizar esta proyección. Obviamente se va a permanecer en apnea. Y la imagen resultante nos va a estar mostrando ambas ramas del maxilar inferior y el cuerpo. Tengan en cuenta de que tenemos dos alternativas, una proyección postero-anterior sin angulación del haz de rayos X y otra con angulación caudocefálica de unos 20 grados aproximadamente. Tengan en cuenta de que ambas nos van a estar mostrando el maxilar inferior, la mandíbula del paciente, nada más que va a haber una sutileza en cuanto a la orientación. Tengan en cuenta de que la proyección postero-anterior axial del maxilar inferior de alguna manera comienza a mostrar una imagen con borrosidad de paralaje, porque obviamente esta angulación del haz va a permitir que la proyección de la imagen de alguna manera pierda un poco de nitidez. Tengan en cuenta de que como no hay una correspondencia entre la angulación del haz con su posible divergencia, no con su posible, sino con su real divergencia y la estructura anatómica que se quiere estudiar, de alguna manera es como que se va realizando una borrosidad de paralaje, porque la estructura anatómica no se encuentra perpendicular al haz de rayos X. Y la proyección que complementa a la incidencia de frente del maxilar inferior es la que se puede llamar lateral oblicua del maxilar inferior. Pero Bontrasch lo propone como una proyección axilolateral oblicua de mandíbula. Tengan en cuenta de que si se pretende estudiar el maxilar inferior en una disposición de perfil estricto, se van a estar superponiendo tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Por eso se utiliza esta incidencia lateral oblicua para observar el lado afectado del maxilar inferior o de la mandíbula. Tengan en cuenta de que vamos a estar trabajando con un chasis de dimensiones de 18 por 24, lo vamos a estar utilizando de manera transversal. Obviamente podemos o no trabajar con rejilla antidifusora, lo más recomendable es que sí. Tengan en cuenta de que si trabajamos con el Potter vamos a tener que centrar en primera instancia la línea longitudinal del Potter con la línea media de la mesa o del Potter mural si es que lo vamos a hacer con el paciente en bipedestación. Tengan en cuenta de que hay una múltiple posibilidad de posicionar al paciente para realizar esta incidencia. Obviamente, como primera instancia necesitamos retirar todos los objetos metálicos para que no salgan en la radiografía. Y podemos trabajar con el paciente en decúbito supino, en bipedestación o por lo menos en un decúbito supino cuando el paciente se encuentra politraumatizado. Obviamente con diferentes oblicuidades tanto de la cabeza como
con la angulación de las de rayos X. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar posicionando la región anatómica? Por ende, vamos a necesitar trabajar con la cabeza del paciente apoyando el lado de interés, ¿sí? El lado afectado del maxilar inferior o de la mandíbula es el derecho. Vamos a necesitar que el paciente apoye el lado derecho sobre el plano de apoyo. Bontrash propone que se recomienda trabajar con la boca cerrada y con los dientes juntos. Esto asegura una mayor estabilidad para poder posicionar, y esto por borrosidad cinética, si es que el paciente deja la boca abierta, quizás en el proceso de realizar la radiografía se cansa, mueve la boca, entonces tenemos que volver a repetir la proyección. Obviamente necesitamos de alguna manera de que el paciente, al encontrarse con la cabeza lateralizada, en primera instancia eleve un poco el mentón de manera tal que la rama ascendente o vertical del maxilar inferior no se superponga con los cuerpos vertebrales de la columna cervical. Ahora bien, necesitamos que rote la cabeza de manera oblicua, de manera tal que el maxilar inferior que vamos a estar estudiando quede paralelo al plano de apoyo. Tengan en cuenta de que si partíamos con un plano medio sagital de la cabeza paralelo al plano de apoyo, ahora necesitamos rotar la cabeza hacia el lado afectado de manera tal que el maxilar inferior quede paralelo al plano de apoyo. Ahora ya no va a ser el plano medio sagital el que tiene que estar paralelo, sino que tiene que estar paralelo el maxilar inferior y obviamente paralelo al plano de apoyo. Por eso menciona de que debe rotar la cabeza en una dirección oblicua. ¿De qué va a depender esa oblicuidad? Del área que se quiera radiografiar. Obviamente nosotros vamos a estar estudiando el maxilar inferior, en el cual tenemos diferentes segmentos. Por lo menos Bontrash propone rotar 30 grados hacia el lado del receptor de imagen o hacia el lado afectado para observar mejor el cuerpo de la mandíbula. Propone 45 grados para observar mejor el mentón y una rotación entre 10 y 15 grados para una exploración general, que veamos la rama ascendente y el cuerpo mandibular. Esas son las rotaciones en relación del plano medio sagital hacia el plano de apoyo o hacia el lado afectado. Ahora bien, eso va en conjunción también con la angulación o la inclinación de lo que llamamos la línea interpupilar. Tengan en cuenta de que el paciente va a estar lateralizado y lo que va a estar apoyando, más allá de que sea el lado derecho si es que radiografiamos el lado derecho de la mandíbula, necesitamos a su vez de que apoye el parietal. Eso ayuda a que el lado contralateral, o sea que vendría a ser el lado izquierdo, se eleve un poco y desproyecte el lado derecho que yo quiero estudiar. Eso haciendo referencia a que la línea interpupilar ahora va a tener una pequeña angulación con respecto al plano de apoyo. Esta angulación, obviamente, si se elevan 15 grados el maxilar inferior del lado contralateral, la línea interpupilar va a estar rotada o inclinada unos 15 grados con respecto a la perpendicularidad del plano de apoyo. Es una proyección que a su vez necesita la angulación del haz central. Ahora bien, necesitamos, en primera instancia, poder comprender de que existen tres maneras de angular el haz, o por lo menos de centrar el haz. Podemos utilizar un rayo central con 25 grados de angulación craneal, o sea, caudocefálica desde los pies hacia la cabeza, con respecto a la línea interpupilar. Lo que obviamente esto está en relación a las proyecciones que van a estar separando o elevando el lado contralateral entre unos 5 o 10 grados aproximadamente.
Tengamos en cuenta de que existe una segunda incidencia que obviamente va a meritar una oblicuidad de la cabeza del paciente y una angulación del haz central, porque propone lo siguiente: necesitamos que el ángulo de inclinación del tubo de rayos X sea de 10 grados aproximadamente, obviamente caudocefálico, y a su vez la línea interpupilar va a tener 10 grados de angulación, 15 grados de angulación con respecto a la perpendicularidad con el plano de apoyo. Obviamente ahí necesitamos sí o sí la inclinación de la línea interpupilar para que esto suceda. Y como última instancia, obviamente tenemos la posición en la cual se giran 25 grados, siempre haciendo referencia de la cabeza hacia el receptor de imagen, con una incidencia del haz de rayos X perpendicular. Obviamente son diferentes incidencias, y tengan en cuenta de que en esta última incidencia, el paciente no va a estar apoyando, no va a estar apoyando el temporal, sino que va a estar apoyando el parietal, el hueso parietal. Entonces se eleva el lado contralateral y la incidencia del haz es perpendicular, o sea, perpendicular al receptor de imagen. Son proyecciones que ameritan tiempo de análisis para poder comprender la dinámica de producción. Así que tómense el tiempo necesario como para poder desarrollarlo, poder relacionar cada uno de los conceptos. Si bien una persona que ya está instruida y tiene práctica en el manejo del paciente para realizar esta proyección, pero admito de que en la primera instancia en la cual uno comienza a ver esta conjunción de parámetros y esta variedad de parámetros, de alguna manera se hace difícil de poder desarrollarlo. Ahora bien, necesitamos centrar el receptor de imagen con el rayo central, y recuerden, la distancia foco-película es de 1 metro. ¿Cómo lo vamos a estar centrando? Con la línea transversal del colimador. Obviamente ese haz va a estar centrado en el gonion o el cuerpo del maxilar inferior del lado afectado, y utilizamos esa proyección para centrar el receptor de imagen, la misma dinámica que veníamos utilizando habitualmente. Y en cuanto a la dinámica de respiración, el paciente tiene que permanecer en apnea. En cuanto a la visualización de imagen, nosotros vamos a estar observando, libre de superposición, el lado afectado, que vendría a ser el lado que va a estar apoyado sobre el receptor de imagen o próximo al receptor de imagen. Y vamos a estar viendo el cuerpo mandibular en el segmento del lado afectado, por lo menos Bonnetradge nos muestra el segmento derecho, la rama ascendente o vertical, que obviamente entre la unión de ambos, tanto del cuerpo como de la rama, vamos a encontrar el gonion. Vamos a ver la apófisis coracoides, podemos llegar a ver el cóndilo del maxilar inferior si es que los cuerpos vertebrales del segmento cervical no se superponen sobre el mismo. Y el lado contralateral se va a ver proyectado hacia arriba. Esa es la finalidad de que sea una proyección lateral oblicua, que el lado contrario al que se quiera radiografiar se proyecte por arriba. Obviamente, si nosotros vamos observando la rama, el cuerpo de la mandíbula del lado afectado, que en este caso es el derecho, después llegamos al mentón y automáticamente, si seguimos el trayecto, vamos a ver que todo el segmento del cuerpo del lado derecho se proyecta sobre las piezas dentales. Esa es la finalidad fundamental de la proyección lateral oblicua, que el lado que no está afectado no se proyecte sobre el lado afectado. La proyección que vamos a incluir para el estudio de los huesos propios de la nariz va a ser la que Bonnetradge propone como proyección tangencial supero-inferior axial.
obviamente que está destinada a estudiar los huesos propios. Tengan en cuenta de que Bontrages propone muchas proyecciones, pero nos vamos a quedar con esta porque es la que mejor se adapta a la disposición de cada uno de los servicios hoy por hoy en la práctica diaria. El nombre real de esta proyección es huesos propios de nariz con incidencia tangencial. Vamos a estar trabajando con un chasis 18 por 24 y tengan en cuenta lo siguiente: no vamos a estar utilizando la rejilla antidifusora. Por ende, no necesitamos alinear la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar directamente con el chasis. El paciente va a estar apoyando determinadas estructuras anatómicas sobre el chasis radiográfico. ¿Cómo lo podemos posicionar al paciente? Existen dos estrategias. En sedestación, en un extremo, sentado en una silla en un extremo de la mesa, o en decúbito prono, decúbito ventral. ¿Cuál de las dos es la más práctica para poder desarrollarlo con el paciente en sedestación en un extremo de la camilla? Tengan en cuenta lo siguiente: no es una proyección que se solicite en la práctica diaria. Necesitamos comprenderla porque es de alguna manera el par radiológico al perfil de los huesos propios de nariz, que en realidad tiene una alta probabilidad de ser pedido. Entonces necesitamos comprender cuál es el par radiológico, pero por lo general suelen prescribir huesos propios de nariz de perfil. No nos piden una proyección de frente, porque el frente estricto de alguna manera no existe o se termina superponiendo con las estructuras de la bóveda craneana y del macizo facial, por ende no aporta mucha información. Podemos hacer una incidencia que nos permite establecer el tabique nasal, pero no para ver huesos propios de nariz de frente estrictamente. Llegado el caso, podríamos hacer una frontonasoplaca que nos va a estar mostrando el frente de huesos propios de un frente estricto, pero no va a aportar información relevante. Por eso incluimos esta proyección que es tangencial. Dentro de las posiciones en decúbito prono y en sedestación o en manera erguida, podemos utilizar de mejor manera con el paciente en sedestación. ¿Cómo vamos a estar posicionando la región anatómica? ¿Qué propone Bontrages? Dice extender y dejar descansar la barbilla sobre el receptor de imagen. ¿Qué significa esto? De que nosotros vamos a estar apoyando el receptor de imagen sobre el maxilar, sobre el borde inferior del maxilar inferior del paciente. Propone utilizar un suplemento, o por lo menos podemos utilizar un mecanismo de sujeción. El propio paciente puede sostener el chasis radiográfico debajo del mentón, siempre con la tapa anterior del receptor de imagen mirando hacia el tubo de rayos X. En este caso vendría a ser mirando hacia la cabeza del paciente. Ahora bien, necesitamos colocar de alguna manera el receptor de imagen perpendicular a la línea glabelo-alveolar. Obviamente necesitamos que esa línea glabelo-alveolar pase perpendicularmente por el receptor de imagen. Ahora bien, necesitamos que el rayo central incida perpendicular al receptor de imagen, siguiendo de manera paralela la línea glabelo-alveolar tangencialmente a los huesos propios de la nariz. De esta manera nosotros logramos observar esta incidencia de huesos propios tangenciales. Obviamente, ese haz de rayos X de alguna manera va a estar dirigido al plano medio sagital del paciente, pasando tangencialmente por el punto nación, y obviamente vamos a estar proyectando los huesos propios de la nariz desde una perspectiva supero-inferior. La distancia foco-película es de 1 metro y necesitamos centrar esa región anatómica en el medio del receptor de imagen. Obviamente vamos a estar colimando de manera tal que logremos incluir los huesos
propios de la nariz, pero tampoco tenemos que extender demasiado ese campo de exposición porque vamos a estar irradiando estructuras que no son relevantes. Obviamente el paciente tiene que suspender la respiración al momento de realizar la proyección, o sea que tiene que permanecer en apnea. En la visualización de imagen vamos a estar observando el cartílago septal y los huesos propios, ya sea del lado derecho como del lado izquierdo, y la espina nasal anterior. Tengan en cuenta de que tiene que ser una proyección que utilice un haz de rayos X con técnica blanda de exposición. Para darles un ejemplo, los factores de exposición que vamos a estar utilizando en el análisis o estudio de los huesos propios de la nariz es similar a los que se estarían utilizando en una proyección de dedos. Tengan en cuenta de que podemos utilizar el mismo rango de kilovoltaje y de miliamper que estamos utilizando en la proyección tanto frente, perfil u oblicuo de cada uno de los dedos. Y la última proyección que vamos a estar desarrollando, que nos permite analizar el macizo facial, es la que complementa a los huesos propios de la nariz en su proyección tangencial, y en este caso es huesos propios de nariz de perfil. Lo que propone Bontrash es la posición lateral de los huesos nasales. Tengan en cuenta de que Bontrash propone estudiar estos huesos nasales primero con una perspectiva derecha y otra izquierda. En la práctica diaria se hace una única incidencia, independientemente del lado afectado o considerando el lado afectado, que va a ser el lugar que va a estar apoyando el paciente, se hace una única incidencia. Para darles un punto de comparación, Mosca Bustamante lo que propone es hacer dos incidencias, pero con el mismo posicionamiento, suponete apoyando el lado afectado, pero con diferencia de intensidad de las de rayos X, de entre 3 y 5 kV de diferencia. ¿Cómo vamos a estar realizando esta proyección? El chasis que vamos a estar utilizando es un 18×24 y si tienen en el servicio un 13×18 es más que suficiente como para poder estudiar los huesos propios de nariz, y lo vamos a estar utilizando para centrar y mostrar estas estructuras anatómicas. ¿Cómo vamos a posicionar el paciente? Obviamente vamos a estar utilizando la misma dinámica que habíamos hablado en un comienzo de la clase de hoy para desarrollar la proyección de cráneo-perfil, pero ahora centrado en los huesos propios del paciente. Podemos trabajar con el paciente en decúbito prono o en bipedestación. Tengan en cuenta de que no vamos a estar utilizando rejilla antidifusora porque no es una estructura que tenga mucho volumen, mucho espesor, entonces no trabajamos con la rejilla antidifusora. El paciente va a apoyar la cabeza sobre el chasis radiográfico, no sobre el plano de apoyo de la mesa ni del póter mural, directamente sobre el chasis radiográfico. Necesitamos que apoye el lado afectado y vamos a estar centrando los huesos propios de la nariz en el medio del chasis radiográfico. Recuerden que todas las estructuras anatómicas que queremos estudiar tienen que estar centradas en la película radiográfica. Y posicionamos la cabeza del paciente de perfil. Si el paciente se encuentra en decúbito ventral, va a necesitar rotar el cuerpo de manera tal que el tronco o el plano medio coronal del tronco quede oblicuo. Se vale de la flexión de la rodilla y del codo para apoyar la mano, y siempre que rota el cuerpo, el lado que se despega va a ser el que va a experimentar la flexión de la rodilla y del codo para apoyar la palma de la mano y de alguna manera poder lograr un mejor apoyo. Obviamente necesitamos que la cabeza quede en una disposición de perfil estricta, verdadera, de manera tal que la línea interpupilar esté perpendicular al plano de apoyo y la línea o el plano medio sagital de la cabeza del paciente esté paralela al plano de apoyo. Estas son las dos líneas fundamentales que nos van a permitir eliminar los errores de rotación y de inclinación. Ahora bien, necesitamos que baje el mentón de manera tal que la línea infraorbitomeatal quede perpendicular al borde lateral de la mesa o del receptor de imagen.
En cuanto a la incidencia del haz de rayos X, tiene que ser perpendicular al receptor de imagen y lo que propone Bontrasch es que incida 1,25 centímetros, por así decirlo, por debajo del punto de nación. Necesita incidir estrictamente por los huesos, sobre los huesos propios de la nariz. Y la distancia foco-película es de 1 metro. Tengan en cuenta de que no trabajamos con el Potter-Bucky, no trabajamos con rejilla antidifusora. Por ende, el paciente va a estar apoyando el borde lateral de la cara o de la cabeza sobre el receptor de imagen. Tengan en cuenta de que esta es una excepción a la regla. Las proyecciones de huesos propios son una excepción a la regla general de que las proyecciones de cabeza utilizan Potter-Bucky. Es la excepción a la regla. Y tengan en cuenta que de eso deriva de que no vamos a estar centrando la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del Potter humeral, porque no trabajamos con el Potter-Bucky. Y en la imagen resultante nosotros vamos a estar viendo las mismas estructuras que vimos en la proyección tangencial, pero ahora en una perspectiva de perfil. Vemos el cartílago septal o cartílago de soporte, vemos los huesos propios de nariz libres de superposición y vamos a estar viendo la espina nasal anterior, que vendría a ser el acantión. Cada vez que tengo que decir espina nasal anterior se me confunde o estoy por decir espina ilíaca superior. Tengan en cuenta de que es espina nasal anterior, que tomado como punto de referencia nosotros lo mencionamos como el acantión. Habiendo cerrado este ciclo de posicionamientos, de proyecciones referidos al estudio de la cara y del macizo facial del paciente, podemos dar por concluido el periodo de formación de procedimientos radiológicos 1. Tengan en cuenta de que en el transcurso de todo este año estuvimos analizando las cuestiones fundamentales y básicas que necesitamos comprender para poder comenzar a desarrollar y transitar el segundo año de la carrera. Tengan en cuenta que las proyecciones radiológicas que estuvimos analizando hasta ahora no son todas las que existen. Fuimos seleccionando y fuimos indagando, aprendiendo a desarrollar cada una de estas proyecciones por su aplicación en la vida diaria. Tengan en cuenta de que son las proyecciones básicas que se van a estar desarrollando en una jornada laboral. Tengan en cuenta de que existen múltiples proyecciones para poder analizar cada estructura anatómica del cuerpo y que obviamente en un año no podemos incluirlas dentro de la currícula porque el tiempo no nos alcanzaría para poder desarrollarlas. Al margen de que estaríamos invirtiendo tiempo en proyecciones radiológicas que tienen una baja probabilidad de que sean prescriptas. Entonces nos orientamos y nos focalizamos en las proyecciones habituales o por lo menos que tienen una alta probabilidad de ser solicitadas en la práctica diaria y en las prácticas profesionalizantes que ustedes van a estar desarrollando el próximo año. Tengan en cuenta de que ya el próximo año van a estar trabajando con pacientes y directamente en un servicio de diagnóstico por imágenes. Tengan en cuenta de que necesitan tener incorporadas todas estas proyecciones para poder llevar adelante con éxito las prácticas profesionalizantes. ¿Cuál va a ser la dinámica del examen final? En las instancias presenciales, el examen consiste de dos partes. Una parte escrita donde uno desarrolla todos los contenidos que pudo estudiar referidos al primer segmento del año, que vendría a ser el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Y la segunda parte del examen final consiste en lectura e interpretación de imágenes, que es lo que refiere el concepto de lectura e interpretación de imagen. Cuando uno está frente a una radiografía, necesita en primera instancia comprender qué región anatómica es la que está observando,
qué incidencia es la que está observando, si es un frente, si es un perfil, si es una incidencia axial, para darles un ejemplo, o si es una incidencia oblicua de columna lumbosacra. Entonces necesitamos advertir esas cuestiones fundamentales. Primero, qué región anatómica estamos viendo. Segundo, qué incidencia o qué proyección, si es frente, perfil, si es oblicuo, si es una incidencia axial, tangencial. Y posteriormente necesitamos identificar las estructuras anatómicas que vemos. Si es una proyección de abdomen, frente, de pie, cuáles son los semidiafragmas, cuál es la cámara gástrica, cuál es la densidad hepática, cuáles son los cuerpos vertebrales del segmento lumbar, cuál es la sínfisis del pubis, cuáles son los músculos psoas, si es que estamos analizando una radiografía de abdomen frente en decúbito dorsal, que vendría a ser una directa renovesical, poder determinar cuál es la finalidad entre una y otra. Después, cuando analizamos proyecciones de columna, si es columna cervical frente, si es columna cervical perfil, si es columna cervical oblicua, cada una de esas incidencias tiene una imagen radiológica. Y a esa imagen radiológica es la que me va a estar dando la pauta de qué proyección se le realizó al paciente y cuál fue la finalidad de la misma y qué estructuras se están mostrando, se están viendo, para qué se realiza esa proyección. Tengan en cuenta de que lo que mencioné hasta ahora es aplicable a todas las proyecciones que estuvimos desarrollando y que vimos. A la hora de armar sus resúmenes, tengan en cuenta de incluir los títulos de cada una de las proyecciones, porque, para darles un ejemplo, yo no les voy a preguntar cómo se realiza la posición lateral de huesos propios. Yo lo que les voy a preguntar es cómo se realiza la proyección de huesos propios de perfil. Tengan en cuenta de que si nosotros vamos a estar desarrollando, o por lo menos en la instancia del examen final, yo les voy a preguntar o les voy a pedir que me desarrollen el posicionamiento para la proyección de agujero óptico. No les voy a preguntar o les voy a pedir que me desarrollen el posicionamiento para la proyección parieto-orbitaria oblicua. Tengan en cuenta de que yo me voy a estar remitiendo al título o el nombre específico que se utiliza en la práctica diaria para cada una de las proyecciones. Eso es un punto particular que necesitamos dejar en evidencia, o por lo menos tenerlo en cuenta, porque quizás nosotros estudiamos el nombre que le asigna Bontrasch, pero que en la práctica diaria no se va a estar utilizando. Si me llega una proyección de agujero óptico, una RX, una orden médica que diga RX de agujero óptico bilateral, si no sé que el posicionamiento es el que Bontrasch lo propone para la proyección parieto orbitaria oblicua de agujeros ópticos, no lo voy a poder desarrollar. Por eso, en sus resúmenes, pongan el nombre específico de cada una de las proyecciones que están establecidos en cada una de las diapositivas y estudien la anatomía radiológica. Tengan en cuenta lo siguiente: las imágenes que propone Bontrasch son imágenes con reseñas anatómicas acotadas. No son todas las estructuras que se están viendo en la imagen. Por eso, vuelvan a la bibliografía o vayan a la bibliografía del Atlas de Anatomía Humana para poder estudiar toda esa proyección. Todas esas estructuras anatómicas. Tengan en cuenta de que necesitamos un piso sólido de anatomía para poder construir o volcar e interpretar las imágenes radiológicas a la hora de tener que poder mostrar todo el conocimiento. Tengan en cuenta de que necesitan tener esa base para lograr el éxito en la interpretación de las imágenes. Cerramos el año de cursado. Fue un año atípico, fue un año de cursado virtual con sus pros y sus contras. El punto a favor es que uno
tiene el tiempo necesario para dosificar el análisis de los contenidos. Ustedes tienen a disposición cada uno de los videos con las explicaciones de cada una de las posiciones. Lo ideal sería de que todos los días lunes ustedes hayan analizado cada uno de los conceptos y cada uno de los posicionamientos y contenidos que fuimos dando para posteriormente hacer la consulta sobre las dudas que les generaron. Si no fueron analizando o todavía no analizaron cada uno de los videos y de los contenidos necesarios, lo más probable es que cuando a ustedes les surjan la duda ya no la puedan salvar a través de la vía de Classroom o se dilate el tiempo de respuesta, porque de ahora en más yo voy a estar abocado al desarrollo de las mesas examinadoras. Hoy es el último día de cursado para procedimientos radiológicos 1. Nos estaremos viendo el próximo año, si el contexto lo permite, a través de la materia de procedimientos en diagnóstico 1 y la materia de UDI 2. Así que comienza la etapa de incorporar y afianzar contenidos para desarrollar con éxito la mesa de examen evaluadora que se va a estar dando en noviembre o en diciembre. Como les había dicho, en la modalidad presencial son dos instancias, una escrita con toda la teoría que ustedes pueden desarrollar y otra instancia oral con interpretación de imágenes de todos los segmentos que vimos, de cabeza, de columna, de tórax, de abdomen, de miembro superior y de miembro inferior. Todas las estructuras y todas las proyecciones están incluidas dentro del examen final. En la instancia virtual, en esta instancia de examen virtual, obviamente la etapa oral no se va a estar desarrollando, entonces es un único examen que va a incluir todo el contenido relacionado a lo teórico y todo el contenido relacionado a lo práctico, adaptado al sistema de examen virtual. Nos estaremos viendo el próximo año y si tienen alguna duda, alguna consulta, no dejen de hacerla a través de los canales habilitados, que en este caso es la plataforma de Classroom. Dedíquenle tiempo al estudio de todas estas proyecciones, porque tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros estuvimos analizando el 80% de las proyecciones que se realizan en la práctica diaria. El 80% de las proyecciones que ustedes van a estar utilizando a partir del año que viene y hasta el día que culmine su vida profesional, su desarrollo profesional, su dinámica de trabajo profesional, que va a ser el día en que se jubilen, si es que ingresan a trabajar en diagnóstico por imágenes. Tengan en cuenta ese punto fundamental y tengan en cuenta lo siguiente, que para aprobar la materia de procedimientos radiológicos 1 implica estar capacitado o lo suficientemente capacitado, tener todos los conocimientos, ser idóneo para desempeñarse en un servicio de radiología. Tengan en cuenta de que las proyecciones que nosotros estuvimos viendo y analizando en el transcurso de este año no las van a ver ni en segundo ni en tercero. Esto implica de que una vez que ustedes aprueban el examen final de procedimientos radiológicos 1, en teoría se convierten en técnicos radiólogos. ¿Por qué? Porque ya vieron, analizaron y aprobaron todas las proyecciones que se pueden estar realizando en un servicio de radiología convencional. Esto tiene un punto a favor y tiene un punto en contra, porque si aprueban procedimientos radiológicos, significa de que están capacitados prácticamente para ejercer en un servicio de diagnóstico por imagen, en un servicio de radiología convencional. Lo que no tienen todavía es el título habilitante. El punto en contra
es que van a ser evaluados como profesionales, no como alumnos de primer año. Van a ser evaluados como técnicos radiólogos recibidos. Por ende, la vara va a estar establecida en un margen alto, porque en esta instancia final no es que ustedes aprueban una materia nomás. Se están recibiendo de técnicos radiólogos abocados a la práctica de radiología convencional. Fíjense el tenor y la importancia de poder llevar adelante o poder salvar o poder superar esta instancia de examen final. Tengan en cuenta de que amerita mucho tiempo de estudio. Los exámenes están diseñados de manera tal de que el que estudia aprueba, pero el que pretende de alguna manera robar la materia o tratar de aprobarla por izquierda, lo más probable es que fracase en el intento. Inviertan tiempo de estudio, que eso es fundamental. No estudien para aprobar, sino que estudien para aprender. Ese es el secreto de cada instancia de evaluación final. Si ustedes quieren tener éxito cada vez que se presentan a rendir un examen, van a tener que estudiar para aprender, no para aprobar un examen. No estudien de exámenes anteriores, no estudien de resúmenes ajenos. Ese es el primer punto de fracaso, haber estudiado de resúmenes ajenos, de no haber armado tu resumen. ¿Por qué? Porque estás saltando instancias de análisis previas a afianzar el estudio. Uno, para lograr estudiar, primero tiene que leer los contenidos, seleccionar lo más importante, volcarlo a una hoja a través de el papel y lápiz y posteriormente incorporarlo a través del estudio. Si yo tomo un resumen de un compañero y me pongo a estudiar el resumen de ese compañero, primero, no leí los textos, no afiancé ese conocimiento, no seleccioné los textos importantes y eso deriva en que quizás mi compañero que armó el resumen no incluyó temas que para mí sí eran importantes y que yo no los estoy sabiendo, pero él, como sí analizó los textos y lo incorporó en el proceso de análisis, le pareció que era redundancia de información en el resumen. Y que yo, al estudiar del resumen de un compañero, no advierto esos contenidos que son fundamentales o termino sin entender lo que está queriendo explicar ese enunciado redactado en el resumen, porque mi compañero sabía o estaba al tanto de determinada información que no creía conveniente incluirla en el resumen. Tampoco estudien de las diapositivas de cada uno de los videos, porque uno en la oralidad termina contando información o termina relacionando con otras proyecciones o con la anatomía normal del paciente que no está escrito en el libro, no está mostrado en la diapositiva y que sí es necesario saberlo, o por lo menos necesito razonarlo a través de todo el conocimiento previo que tuve que haber adquirido. Por eso, dedíquenle tiempo a cada una de las materias, dosifiquen el tiempo. ¿Qué significa dosificar el tiempo? Si yo tengo que rendir 3 materias en noviembre, en el llamado de noviembre, no voy a dedicarle no me voy a poner a estudiar una semana antes de rendir cada una de las materias, o rendir una el lunes, otra el martes y otra el miércoles, sino que sean prudentes a la hora de planificar su estrategia de examen, tengan el tiempo prudente entre una materia y otra para asegurarse el éxito, porque quizás si rendís lunes, martes, miércoles
3 materias distintas, lo más probable es que en una de ellas no logres aprobar. Pero porque es mucho el contenido que estás analizando, mucho el contenido que necesitas desarrollar, poco el tiempo de descanso, que eso es fundamental. El tiempo que uno dedica a descansar es fundamental cuando uno se encuentra en una etapa de estudio para el examen final. Inteligentes a la hora de dosificar ese tiempo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo año a través del cursado presencial. Fue un gusto poder haber transitado con ustedes este primer año de carrera. Si bien existe la modalidad de poder realizar clases a través de Classroom, de Google Meet, hay un factor fundamental que me limita, que es la conexión a Internet. Suelo tener mala conexión de Internet y se termina cortando la conexión, entonces de alguna manera termina siendo contraproducente porque uno no desarrolla los contenidos, quedan contenidos librados al azar. Entonces, en la cantidad de temas que tenemos que ver en procedimientos radiológicos 1, y en base a eso preferí de alguna manera empezar a subirle los videos explicativos para que ustedes, en el momento en que lo crean conveniente y que estén predispuestos a desarrollarlos, se sientan y comienzan a analizarlos. Nos vemos el próximo año. Les deseo éxitos en esta instancia de llamados finales, ya sea noviembre, diciembre o febrero, marzo del próximo año, o de marzo a abril, dependiendo de cómo el Ministerio planifique el próximo calendario académico. Un gusto haber transitado el año con ustedes. Les deseo todo el éxito nuevamente. Estoy abierto a cualquier consulta que quieran realizar mediante Classroom. Tengan paciencia de si tardo 1 o 2 días en contestar, por el hecho de que no solamente uno se dedica a la docencia, sino que también trabaja en el área de salud. Entonces, hoy por hoy, en el contexto, estamos excedidos en cuanto a caudal de trabajo y en cuanto a la amplitud de la jornada horaria, porque quizás uno está trabajando reemplazando a un compañero que se encuentra en aislamiento, o que por diferente índole necesita bajarse o no ir a trabajar por el hecho de que es un trabajador de riesgo. Entonces, de alguna manera el sistema de salud tuvo que reacomodarse para poder cumplir con los requerimientos de la situación actual. Vuelvo a desearles éxitos en las mesas de noviembre-diciembre, de enero-febrero. No se copien, porque uno como docente se da cuenta de que están copiando. Tengo 5 o 6 exámenes iguales, idénticos en punto y coma. Eviten realizar esos temas, esas cuestiones, porque uno los termina identificando. Entonces, de alguna manera, uno como alumno termina marcado por malas decisiones que haya tomado. Entonces, sean sinceros con ustedes mismos. Estudien, analicen sus textos. Nadie les va a quitar el conocimiento que ustedes hayan ganado sin la ayuda de un tercero. Sigan estas pautas, que lo más probable es que logren sus objetivos más rápido. Nos estamos viendo en la última instancia del año, que va a ser en las mesas de exámenes finales. Los digo viendo por el hecho de que vamos a estar interactuando, ustedes como alumnos rindiendo, yo como profesor evaluando cuánto saben. Entonces tengan en cuenta el alumno que se presenta a un examen final es porque tiene un 10 y va a defender todo su conocimiento, y las preguntas están destinadas a comprobar de que el alumno sabe de lo que está hablando. Entonces, tengan presente lo siguiente: ustedes, cuando se presentan a un examen final, ustedes al 10 ya lo tienen, porque el docente prevé de que ustedes estudiaron toda la materia, se presentan como seres responsables que son para demostrar todo lo que ustedes estudiaron. El 10 ya lo tienen.
Depende de ustedes y de la calidad de su estudio y del contenido que hayan incorporado, defenderlo. Tengan en cuenta ese factor fundamental que uno analiza como docente. Ustedes ya tienen el 10 a la hora de tener que rendir un examen final, pero también depende de ustedes defenderlo. Éxitos, que pasen unas felices fiestas a pesar del contexto, si es que no se presentan y no se restablecen las mesas de exámenes finales presenciales. Si se toman virtuales, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo año en procedimientos radiológicos, en procedimientos en diagnóstico 1 y en UDI 2.